Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus interesantes aportes. Y a continuación los queremos invitar para que vean el siguiente video de Promigas. Nuestro último panel del día se denomina ¿Qué se viene en Colombia en materia de hidrógeno? Para este panel nos acompañan el doctor Miguel Lotero, viceministro de Energía. Lo invito para que me acompañe. Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas. El doctor Walter Fabián Canova, vicepresidente de refinación y procesos industriales de Ecopetrol. El doctor Luis Duclaut, gerente general de Linde. El doctor Pierre-Marie Valtron, gerente general de Air Liquide. Y quien moderará el espacio será Cayetano Hernández, director de iDeals NTT Data Group. Entonces yo le cedo la palabra al señor Hernández. Los invito para que se vayan ubicando. Adelante. Perfecto. Pues nada, si nos falta un integrante del equipo, pero bueno, comenzaremos sin él, a ver si llega y le daremos paso también. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Nos han dejado aquí para la última sesión. Espero que les queden algo de energías ya después de todo el día por aquí. Y bueno, me presento, soy Cayetano Hernández, soy director de iDeals, que es el área de transición energética del grupo NTT, que es un grupo de tecnología internacional. Y estamos aquí hoy también en parte porque hicimos la hoja de ruta de hidrógeno de Colombia, junto con el Ministerio de Energía y el Banco Interamericano. Y estamos muy contentos de estar aquí hoy en este foro, en este debate, ya que comenzamos a realizar la hoja de ruta el año pasado, durante 2021, y en septiembre fue la inauguración en Barranquilla. Y nada, 6 meses después aquí estamos y bueno, justo tras la semana pasada que ya se empezaron a inaugurar algunos proyectos de hidrógeno, por tanto que creemos que ha tenido un cierto impacto y que esperamos que a futuro pues el hidrógeno se desarrolle en Colombia. Para el panel de hoy nos gustaría también resaltar, ¿no?, la importancia de hoy, ¿no?, de la presentación oficial
de la Cámara Intergremial de Hidrógeno de la ANDI, Naturgas, y que creemos que también es un hecho importante, ¿no? Pues que ya exista una cámara específica de hidrógeno, lo cual significa pues, que el hidrógeno ya es algo importante dentro de la transición energética en Colombia. Pues nada, sin más, comenzamos. Esperamos contestar hoy algunas de las dudas que ustedes tengan para los temas de hidrógeno. Y bueno, nos gustaría contestar en el foro de hoy el futuro del hidrógeno en Colombia y qué piensa, ¿no?, el rol que pueda jugar Colombia en el contexto internacional de hidrógeno. Y nada, sin más, comenzamos, ¿no? También, bueno, ya se ha hablado durante la sesión de hoy sobre el contexto internacional, la guerra de Ucrania, ¿no? Como ya se ha comentado en los diferentes foros, ha cambiado el escenario internacional. Bueno, ya de hecho, en Europa se ha planteado, no sé si lo conocen, el plan REPower, Transición Energética European Union, que es un plan específico para reducir la dependencia de Rusia a 2030, ¿no? Empezando por el gas, ¿no? Debido pues, a esta invasión de Rusia a Ucrania. Y este plan comienza, ¿no?, pues, con eliminar la dependencia del gas ruso, en parte con dos grandes pilares. En primer lugar, con la diversificación del suministro de gas a través de un aumento de las importaciones del gas natural licuado, así como también los gasoductos procedentes de proveedores no rusos. Y sobre todo, lo que es importante para esta mesa de debate, que esta guerra de Ucrania va a ser muy importante para el caso del hidrógeno, ¿no? Porque ya en esta estrategia de REPower se habla que el hidrógeno va a tener un rol relevante en los próximos años, donde van a aumentar los volúmenes tanto de hidrógeno como de biometano. Y el otro pilar está más orientado pues, a temas ya de eficiencia energética, reducción de la demanda, para que así también pues, se pueda reducir esa dependencia del gas ruso. Entonces, esto nos presenta hoy una gran oportunidad, como decía, para el hidrógeno, y me gustaría dar algunos datos para que entendamos cómo está cambiando el mundo en los últimos años, ¿no? Y solamente hablando de estos 3 últimos años. En 2020, el año que comenzó la pandemia, el precio del gas natural a precio TTF estaba aproximadamente en 10 euros megavatio hora, y el precio de CO2 a 25 euros la tonelada. En 2021, este precio subió a 45. Estamos hablando de 4,5 veces el precio del año anterior. Y el precio del CO2 a 50, el doble. Y este año, en 2022, precisamente por este efecto, ¿no?, que tanto se ha hablado hoy de la guerra de Ucrania, el precio actual del gas en marzo, estos son datos reales, está a 100 euros el megavatio hora, es decir, 10 veces lo que era hace 2 años. Y el precio del CO2 a 80. Esto es relevante para el hidrógeno porque son dos precios que se suman de cara a que el hidrógeno sea competitivo, ¿no? O sea, el precio del gas más la reducción de emisiones que produciría el hidrógeno, si fuera verde o de bajas emisiones, de esa disminución de las emisiones, ¿no? Y, por tanto, en este contexto actual, a los precios actuales podría casi llegar hasta ser competitivo. Entonces, todos estos valores nos presentan grandes oportunidades y la pregunta que decíamos, ¿no? ¿Jugará Colombia un rol en el futuro del hidrógeno? Pues bueno, esa es una de las cosas que esperemos debatir aquí. En la hoja de ruta, pues una de las ambiciones era precisamente ese rol que Colombia podría jugar en la exportación, ¿no? por la tradición histórica que ha tenido Colombia pues, en las exportaciones a nivel energético, sobre todo con el carbón. Y como decíamos, ¿no? Pues, esa hoja de ruta se presentó hace 6 meses. Ya algunos hemos empezado a ver algunas luces a través de los proyectos piloto. Pero nos gustaría empezar por escuchar, ya que tenemos aquí la presencia de nuestro viceministro de Energía, don Miguel Lotero. ¿Cómo ves, Miguel, en materia regulatoria,
¿Qué espera dejar el Gobierno antes que termine su periodo? Bueno, pues muy bien, muchas gracias Cayetano, pues yo creo que un placer volver a estar aquí conversando después de las buenas discusiones que tuvimos en la construcción de la hoja de ruta del hidrógeno. Un saludo muy especial a nuestros compañeros de panel, que seguramente la discusión va a estar bastante enriquecida en estos minutos que tenemos en la tarde de hoy, pero yo creo que es bien importante dejar claro lo siguiente. La responsabilidad en este sector de este gobierno es dejar unas reglas claras y transparentes para el mercado, tratar de avanzar a la par en que avanza la tecnología y en que se mueven, digamos, las inversiones privadas, y yo creo que eso es un reto fundamental que nosotros tenemos como gobierno. Hoy, pues, digamos, lo que podemos hacer es felicitar y aplaudir el esfuerzo que han hecho Promigas y Ecopetrol, porque se han movido, pues, con una hoja de ruta que no es más que una hoja de ruta, donde hemos identificado, digamos, un potencial importante y unos pasos a seguir, pero donde una empresa, digamos, sobre todo en un sector altamente regulado como el energético, requiere de señales claras gubernamentales para saber cuál es el margen donde se puede mover y cuál es el margen donde no se puede mover. ¿Qué tenemos nosotros en ese pipeline para poder desarrollar antes de que se acabe el gobierno? Lo primero es que vamos a dejar, pues, una señal muy clara con unas reglas generales y unas identificaciones generales en un decreto que, pues, vamos a sacar a consulta rápidamente, donde nos vamos a referir a todo el tema de hidrógeno. Vamos a tratar el tema, digamos, de manera general de cuáles van a ser las primeras señales acerca de los certificados de origen. Vamos a determinar competencias a nivel institucional, digamos, sobre qué se puede referir la Comisión de Regulación, sobre cuál es la arquitectura institucional y cuál es la política pública sobre la que el Ministerio se debe poder pronunciar, y unas señales importantes, sobre todo para otras instituciones que son importantes vincular en medio del gobierno nacional para establecer la política pública en materia de hidrógeno. También es muy importante dejar, antes de que se acabe el gobierno, dejar unas señales muy claras en el término de las areneras regulatorias. Estas areneras regulatorias van a ser fundamentales para innovar en nuevos casos de uso del hidrógeno que pues el gobierno no se imagina todavía, pero que las empresas sí lo están pensando porque conocen mejor el mercado, porque conocen mejor la demanda, y yo creo que en ese punto es importante ponerse rápidamente al interior del gobierno nacional de acuerdo entre el Ministerio de Minas, la Comisión de Regulación y el Ministerio de Comercio, que ya da una señal importante en materia de areneras regulatorias, y donde pues tendremos que definir qué pasa con las areneras regulatorias en el sector energético, que es un sector altamente regulado y que su regulador por excelencia es la Comisión de Regulación. Creo que eso es bastante importante. Para el caso de, por ejemplo, el piloto de Promigas, también va a ser muy importante cómo alineamos toda la regulación del hidrógeno con la regulación de la prestación del servicio público de gas natural. ¿Por qué es importante esto? Ya Promigas, digamos, el piloto, aunque en muy pequeña escala, está mezclando hidrógeno verde con gas natural, inyectándolo al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural en Colombia. Esta regulación de la calidad y los reglamentos técnicos y el tema del manejo y la seguridad del hidrógeno, vamos a tener que implementarla. Esa puede tomar un poco más de tiempo antes de que se acabe el gobierno, la regulación y el reglamento técnico, pero definitivamente sí tendremos, para dar una señal de tranquilidad, de la escalabilidad, sobre todo de un piloto que pretende mezclar hidrógeno con gas natural, sobre la calidad de la prestación de servicio, de tal forma que yo creo que esas son como los puntos y los retos más importantes y el compromiso que nosotros queremos dejar de parte del Gobierno Nacional, de parte del Ministerio de Minas y Energía como cabeza de la política pública en el sector energético en los temas de hidrógeno. Repito ahí simplemente para sintetizar, importante, areneras regulatorias, importante el decreto que dé la señal de institucionalidad, e importante las señales que dejen muy claro el tema de la calidad del gas natural cuando estamos haciendo mezclas como las que está haciendo el piloto de Promigas.
Muchísimas gracias, Miguel. La verdad que tremendo trabajo el que están haciendo ustedes en materia de energía, ¿no? y en hidrógeno. Y como dice, ¿no? el tema del sandbox, fundamental para innovar en todos estos temas de hidrógeno, y las certificaciones, ¿no? De cara, pues, a esas posibles exportaciones que hablábamos que se podrían hacer en el futuro. Muchísimas gracias. También nos gustaría consultarles, primero para, quizá la pregunta por orden para Marco, ¿qué iniciativas ven ustedes desde Promigas en el corto plazo como primeros pasos para el despliegue del hidrógeno en Colombia? Gracias, Cayetano, y gracias a la Andy por la invitación a este evento. Y tal vez conectando un poco con el mensaje con el que cerraba el viceministro, también estamos muy atentos a la reglamentación de la Ley 2099 respecto al listado de equipos que van a poder acceder a esos beneficios de la 1715. Eso es muy importante para la competitividad de estos proyectos. Cayetano, cuando hablamos de hidrógeno, la manera como lo vemos en Promigas es que hay un grupo de servicios o negocios que se desarrollan en torno a hidrógeno como descarbonización. Como el hidrógeno ya es un feedstock, ya es una materia prima que existe industrialmente, pues por supuesto va a haber empresas interesadas en descarbonizar esa operación de hidrógeno, que no necesariamente es un hidrógeno como energético, pero donde hay una posibilidad muy interesante de producción descentralizada, que es uno de los segmentos que estamos revisando. Pero donde vemos que se abre un abanico bastante diverso y tal vez una ruta mucho más larga por recorrer, sobre todo porque estamos apenas iniciándola en el país, es en el hidrógeno ya ingresando en la matriz energética. Muchos decían esta mañana, incluso en el panel anterior, Colombia tiene una matriz energética muy limpia. Sí, nuestra matriz eléctrica es muy limpia. De la energía que usamos en el país, el 20% la usamos en forma de electricidad y esa es en gran medida renovable. El otro 80% de la energía que utilizamos en el país es térmica y esa energía térmica es dominantemente fósil. Ahí el hidrógeno juega un papel muy importante. Movilidad, que es uno de los sectores que grandes consumidores de energía térmica a nivel nacional y a nivel mundial, es uno de los segmentos también de interés. Y luego los usos térmicos industriales, donde por la temperatura que se esté manejando no se vuelve viable la electrificación. El piloto, que como bien lo dijo el viceministro y se anunció la semana pasada junto con el de Ecopetrol, es una primera exploración en ese hidrógeno como energético ingresando a la matriz colombiana. Tiene como propósito generar conocimiento, pero la idea no es quedarnos ahí, no podemos llenar de pilotos exploratorios generando conocimiento durante 3, 4 años. Hay dos retos que como empresa estamos viendo. Uno, identificar roles en la cadena de valor donde tiene sentido que una empresa midstream, pero también con bastante fortaleza en última milla en energía en las industrias, entre a jugar. Pero lo otro es cuál es la velocidad adecuada a la que debemos movernos. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con fotovoltaica, que es un mercado existente, rentable hoy, hidrógeno no es un mercado aún rentable. Y por lo tanto es importante moverse, seguir preparándose, tomar acciones para generar conocimiento, pero también adquirir capacidades y posiciones de mercado y estar seguros que para cuando esas condiciones, uno, regulatorias, dos, de incentivo, pero tres, y muy importante, de demanda se den, estemos ahí en primera fila para poder seguir complementando el portafolio de servicios con servicios asociados al hidrógeno o a combustibles renovables derivados del hidrógeno. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Walter, quizá también ver tu visión de qué iniciativas estáis viendo en el corto plazo en Colombia. Bueno, gracias, Cayetano, por la pregunta y gracias a Landy por permitirme participar en este importante evento. Yo diría que, para dar un poco de contexto, hidrógeno, y hablando particularmente de Ecopetrol y del negocio del downstream y del negocio de refinación, no es algo nuevo para nosotros. O sea, nosotros, en particular en la refinería de Barranca Bermeja, ya hace más de 50 años que venimos produciendo y utilizando el hidrógeno. Obviamente ese uso del hidrógeno ha venido subiendo década tras década y básicamente se lo ha venido utilizando para mejorar la calidad de los combustibles. En la medida que los combustibles y la regulación se ha ido más exigente en lo que es contenido de azufre, de la gasolina, del diésel, principalmente, esas mejores calidades de combustible se ha logrado gracias a la utilización y a la producción del hidrógeno en el proceso de refinación. De hecho que nosotros hoy
estamos produciendo aproximadamente 130.000, 140.000 toneladas años de hidrógeno. Y donde el mayor productor lo tenemos justamente aquí en Cartagena. Las dos plantas productoras de hidrógeno en la refinería de Cartagena producen aproximadamente 100.000 toneladas años. Obviamente ese hidrógeno es un hidrógeno gris, es un hidrógeno que producimos a partir del gas natural, a partir del metano, y emite CO2 en su producción. Prácticamente por cada tonelada de hidrógeno que producimos generamos 4 toneladas de CO2 en números redondos. Entonces, sin duda, el hidrógeno es fundamental para nosotros dentro de los procesos y, digamos, la fuente, la forma en que producimos ese hidrógeno va a ser fundamental para nuestros planes de transición energética y descarbonización de la operación. Importante mencionar que, así como en Cartagena producimos 100.000 toneladas año, en Barranca producimos unas 30.000, 40.000 toneladas años, y ya en Barranca el 30% de ese hidrógeno es hidrógeno azul. Ya eso ocurre desde el 2012 prácticamente, y ese hidrógeno, ese CO2 que producimos cuando producimos ese hidrógeno lo capturamos y se comercializa para la industria principalmente alimenticia y de bebidas, ¿no? Entonces, nuevamente, el hidrógeno no es nada nuevo, pero sin duda ahora tenemos el gran desafío a futuro de cómo apalancamos eso y cómo vamos hacia la descarbonización. Ya yendo para la parte de descarbonización, yo diría que, y transición energética, yo diría que nosotros tenemos un plan que involucra del 2022 al 2030, del 2030 al 2040 y 2040 en adelante, ¿no? Yo diría que en el corto plazo, desde el punto de vista del grupo empresarial, obviamente todos conocemos ya a esta altura la planta piloto que pusimos en marcha con la honorable visita del presidente de la Nación el viernes pasado aquí en Cartagena. Eso obviamente es un inicio, como mencionó acá mi compañero recién, pero bueno, es un inicio y, digamos, todo se empezó con un punto de inflexión, ¿no? Esta planta, que si bien es una planta piloto, produce suficiente hidrógeno para tanquear 5 carros por día, y para que cada uno de estos carros pueda circular 500, 700 kilómetros diarios, o sea que ya es un punto de inflexión. También tenemos proyectado de acá a fin de año hacer la compra de vehículos ya para incorporar a nuestra flota dentro de las refinerías. Seguramente va a ser algo entre 2 y 3 vehículos con su correspondiente planta de generación de hidrógeno verde y poder utilizarlos. De la misma forma que nosotros hemos venido incorporando en nuestra flota de vehículos y de carros, autos eléctricos, bueno, vamos a empezar a incorporar también vehículos con circulación que carguen hidrógeno. También estamos trabajando en asociación con Fanalca para producir un bus local, producción local, y a su vez poder suministrarle ese bus que funcione a hidrógeno. Eso sería en Bogotá. También forma parte del plan que tenemos dentro del grupo empresarial para, digamos, comenzar a andar ese proyecto, digamos, de producción de hidrógeno sostenible. Otro punto que estamos haciendo en el corto plazo es, este año tenemos una inversión prevista dentro de nuestro plan de $6 millones que va a involucrar la planta piloto que hicimos y desarrollar proyectos para nuestra refinería. ¿Qué estamos viendo? El hidrógeno que hoy producimos en la refinería, excepto el 30% Barranca, que es azul, el resto es gris. Ahora, nosotros necesitamos más hidrógeno porque la calidad de combustible sigue avanzando y la regulación es cada vez más exigente en calidad digamos, en reducir el contenido de azufre. Queremos llegar al 2025 con 10 partes por millón de azufre en diésel, al 2030 con 10 partes por millón de azufre en gasolina. Hoy estamos cerca de 50 partes por millón en gasolina y aproximadamente 15 partes por millón en diésel. Eso va a requerir hidrógeno. Y lo que tenemos como plan dentro de las refinerías es que ese hidrógeno incremental que vamos a necesitar sea ya hidrógeno o azul o hidrógeno verde, ¿no? Entonces, digamos, esos son los pasos que estamos dando en el corto plazo, pero sin duda vemos que de acá del 2030 al 2040 ya tenemos que ir pensando en que el hidrógeno gris que producimos nosotros lo transformemos todo, ya sea en verde o en azul, y digamos, creo que el 2030-2040 va a ser el foco en descarbonizar nuestra propia operación, y del 2040 en adelante es ya una utilización masiva del hidrógeno, o sea, producir hidrógeno y digamos, comercializar hidrógeno. En ese sentido, yo creo que
digamos, el tema de transición hoy se lo dijo en el panel anterior, ¿no? O sea, es una transición energética responsable. Como hablábamos con Cayetano antes de entrar acá al panel, yo no puedo dejar de producir diésel o gasolina en un año y cambiarlo todo por hidrógeno, ¿no? Porque, digamos, se para el país, así de simple. Pero yo creo que, digamos, si uno mira al futuro, así como la refinería, por ejemplo, de Barranca, hace un mes tuvimos los 100 años y empezó hace 100 años con una plantita y procesaba solamente 1.500 barriles de petróleo crudo por día. Y hoy esa refinería procesa 230.000, 250.000 por día y tiene 50 unidades. Bueno, digamos, esa fue la evolución de ese complejo industrial que provee energía en 100 años. Bueno, yo lo que me imagino que dentro de 30 años, porque obviamente la tecnología cambia mucho más rápido ahora y es exponencial, dentro de 30 años cada una de nuestras refinerías serán centros productores de energía que seguramente van a ser sustancialmente distintos a lo que es hoy y donde el hidrógeno va a cumplir un rol preponderante en esa matriz energética. Estupendo, Walter. Muchísimas gracias. La verdad que estas intervenciones han sido súper interesantes, ¿no? Aquí de las dos empresas colombianas, ¿no? Que yo creo que son las que actualmente están jugando un rol importantísimo en el hidrógeno, ¿no? Por un lado, de Promigas en todos los temas de transporte, ¿no? Y qué rol podrá jugar el hidrógeno en ese transporte. Y luego, como muy bien decía Walter, ¿no? Que prácticamente el consumo total de hidrógeno lo tiene actualmente Ecopetrol con esas 130.000 toneladas de hidrógeno. Y bueno, veremos a ver si ese hidrógeno gris se puede sustituir como decías, ¿no? por hidrógeno de bajas emisiones. Y bueno, esta ha sido esta primera parte de iniciativas. Nos gustaría también saber la opinión, ¿no? de otras dos empresas muy relevantes a nivel internacional y que son históricas, ¿no? También en el tema del hidrógeno. Quizá por ir por orden, Luis, ¿qué iniciativa ven ustedes en el grupo a nivel internacional en materia de hidrógeno? Gracias, Cayetano. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes al panel, a los colegas. Buenas tardes. Pues, mira, comenzaría por el ambiente hoy día, que creo que hemos comentado, ¿no? El futuro del hidrógeno es prometedor para que las empresas, la industria puedan cumplir los objetivos de decarbonización que se han planteado, como bien comentaban, al 2030, 2040, 2050, donde mayormente las empresas están ya buscando la neutralidad total para 2050. Entonces, en ese camino, pues, Linde contribuye con los procesos de nuestros clientes para hacerlos más eficientes y poder hacer esa descarbonización, ¿no? Ya vemos algunos países que han tomado ese liderazgo, en la parte de Europa, por ejemplo, donde ya las tecnologías, noticias públicas, las primeras acereras que están poniendo ya implementando el uso de tecnología de hidrógeno, saliendo de la quema de combustibles fósiles, bajando así su emisión de carbono. El tema de movilidad, sin duda vemos constantemente ejemplos pues en ciudades donde ya está instalado, donde ya se generó la densidad para que pueda detonarse ese proyecto, que pues bueno, va en esa línea, ¿no? En todos los tipos de transporte, ¿no? En trenes, en autobuses, en autos particulares, en transporte pesado, que son como esas líneas donde el Linde ha estado participando ya hoy día en numerosos países que han corrido o donde ya llevan algunos años donde están circulando estos vehículos. Bueno, eso por la parte de movilidad. La parte de la industria, pues mayormente los procesos de combustión es una gran oportunidad para empezar a considerar ahí el hidrógeno. Como se comentaba ahí el viernes pasado, ¿no? El hidrógeno, también estaba el tema de gris, azul, verde, incluso ya ir quitando esa nomenclatura y hablar más del porcentaje, ¿no? Porque cada fuente de hidrógeno puede tener su porcentaje. Sin duda que vamos a las fuentes que son 100% limpias, lo que llamamos el hidrógeno verde, y Linde, con las tecnologías que tenemos, nos acercamos a nuestros clientes en estas, Cayetano, en estas líneas que estoy comentando, ¿no? En los procesos industriales, una gran oportunidad, en los temas de movilidad, en las oportunidades de exportarlo, que también hay tecnologías ahí para poderlo
no necesariamente en hidrógeno como tal, sino en otros mecanismos que son más eficientes para el transporte, como amoníaco o algunas otras de las formas, que es donde realmente está la eficiencia en la transportación, en el blending. Y bueno, vemos a Colombia con todo este momento, con toda esta inercia, con lo que nos ha comentado el viceministro y todo lo que hemos visto del marco regulatorio, pues creando ese ambiente de competitividad para que nuestra empresa poder, yo lo veo mucho, que esté la información para hacer los casos de negocio, ¿no? Oye, si no tienes los elementos, pues hacer el caso y la inversión y todo lo que está detrás, necesitas contar con todas esas herramientas que creo que se está avanzando y ahí podemos hablar y empezar a hacer las primeras figuras de cómo luciría un caso, cómo están estos precios que hoy se ha hablado durante todo el día, donde el hidrógeno entra como una alternativa cada vez más competitiva. Vemos estas tendencias ya en países donde el llenar un auto alrededor de los 10 euros, de $11 por kilogramo, empieza a ser competitivo y esas preguntas cuando llegan, oye, y aquí si yo llenase mi auto, ¿cómo compite con lo que está? Es entender esas proyecciones hacia futuro, puede ser también en los montacargas, por ejemplo. Oye, ¿en qué momento va a estar esta parte competitiva? De la mano con todo el andamiaje, el marco regulatorio, que creo que va todo en simultáneo, pues vamos a poder llevar estas tecnologías o estas primeras aplicaciones que estamos viendo en otros países aquí en Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. ¿Y cómo lo ves, Pierre-Marie? ¿Cómo lo ve usted? Sí, Estas iniciativas a nivel internacional. buenas tardes a todos y gracias por la invitación y disculpa por mi español, aprendiendo todavía. No, antes de presentar un poco nuestras iniciativas, me parece importante presentar un poco Air Liquide, lo que hacemos y porque somos nuevos a Colombia y también cuáles son nuestros retos. Entonces, somos parte del sector del gas industrial como Linde, como uno de los líderes, y tenemos como territorio realmente las pequeñas moléculas, oxígeno, nitrógeno, argón, CO2 y hidrógeno, que es el tema de hoy. Sobre hidrógeno, somos el líder en ventas, si no consideramos la autoconsumación como un Ecopetrol o las grandes compañías del petróleo. Producimos cada año 1.2 millones de toneladas de hidrógeno ya, más de 2.000 kilómetros de tubería, más de 50 plantas. Entonces no es un tema nuevo y producimos hidrógeno hace un rato. El gran desafío que tenemos es que casi 100% de este hidrógeno viene del gas natural y entonces emite CO2, lo que hablamos el hidrógeno gris. Es nuestro reto y la principal iniciativa y objetivo que tenemos, contenido que tenemos una ambición muy fuerte, parecido a Colombia y a Ecopetrol y a muchas empresas, de llegar en 2050 al cero carbono. Y arriba de eso tenemos una meta de empezar a disminuir las emisiones de CO2 en 2025, que está mañana, todavía con un crecimiento de 5 a 6% cada año. Entonces es el gran desafío, debemos empezar ahora. Entonces, primera iniciativa que tenemos en el mundo, la decarbonización de todos los activos en el mundo. Ya capturamos CO2 hace 40 años o más para el mercado de bebidas, pero eso es un poco un transfer del alcance 1 al alcance 3 y al final para la planeta no es algo sostenible porque todavía cuando se toma un Coca-Cola se va a la atmósfera al final, entonces no capturamos el CO2 y no reducimos el calentamiento de la planeta. Entonces hoy, y fue en la introducción, con un impuesto del CO2 en Europa llegando a nivel de 80, la secuestración del CO2 es algo viable y rentable. Y las principales iniciativas que tenemos, y eso, la secuestración, donde tenemos emisión de CO2 y donde tenemos pozos antiguos de extracción de hidrocarburos para secuestrar en esos pozos el CO2. Entonces, ahorita tenemos proyecto en el Mar del Norte,
donde es realmente antiguamente el lugar donde se producía en Europa el petróleo, y también en todo el clúster de Houston, de Texas, en Estados Unidos, y realmente son en el corto plazo los proyectos que van a salir y que son viables. Y juntos con eso trabajamos para nuestros activos, pero ponemos realmente como un actor para la decarbonización de la industria y agregar también las emisiones de nuestro cliente, y creo que la colaboración con todos para poner este CO2 en la tubería y secuestrarlo es realmente algo a fortalecer. Segunda iniciativa que tenemos, y después mirando el pasado y mirar el futuro, cómo continuar a crecer y producir hidrógeno azul, verde, con electrolizador, y tenemos una meta de arrancar 3 gigawatts de electrolizador antes de 2030, que significa también que debemos empezar ahorita. Ya tenemos más de 50 electrolizadores en el mundo. Tenemos el electrolizador PM, el más grande del mundo, en operación en Bécancour con energía hidroeléctrica, y en algunos proyectos que puedo divulgar porque es público, que sea en Chile o en Francia, con un electrolizador de más de 200 megawatts que estamos desarrollando. Entonces, eso también con el soporte de alianza con técnico, como por ejemplo Siemens Energy, es muy importante de desarrollar cooperación, algo que voy a desarrollar después. Y la tercera iniciativa es de todo, y realmente ser parte de toda la cadena de valor del hidrógeno para dos objetivos. Primero, aprender, construir competencia, porque es un mundo totalmente nuevo y debemos aprender. Y el segundo punto es también estimular el consumo del hidrógeno, porque mismo que mañana ponemos en la mesa un montón de hidrógeno verde, ¿quién vaya a usarlo? Entonces debemos también desarrollar el consumidor, que sea en la movilidad, en la industria y cualquier otra forma de uso. Perfecto, muchísimas gracias. Y conectando con lo que decías, ¿no? que ahora se están desarrollando tanto a nivel de las empresas como de los estados, ¿no? Todas estas estrategias net zero de cara pues, a conseguir esa ambición, ¿no? de neutralidad de carbono, y precisamente, ¿no? el rol que tiene el hidrógeno, ¿no? junto con la electrificación en los sectores difíciles de abatir, ¿no? para conseguir esa descarbonización total, ¿no? que ya el presidente Iván Duque anunció también el año pasado, ¿no? que existía esa ambición de descarbonización a 2050. ¿Cómo ven ustedes en este caso, Miguel, por seguir el orden, cómo veis esa expansión de la demanda, ¿no? fuera ya de los sectores tradicionales, ¿no? Que sabéis que actualmente el 98% de la demanda de hidrógeno viene del refino y el amoníaco, pero para poder conseguir esa ambición de neutralidad climática, ¿qué sectores creéis a los que se puede expandir la demanda de hidrógeno? Gracias, Cayetano, por la pregunta. Y yo creo que, pues, antes de pensar en expandir, digamos, la demanda de hidrógeno, tenemos que fortalecer los ecosistemas de producción de hidrógeno actuales que ya tenemos, y yo creo que eso nos puede ir ayudando a generar un poco de demanda y de circularidad, y de romper un poco la paradoja del huevo y la gallina que uno siempre tiene cuando está tratando de viabilizar una demanda y de romper, digamos, el tema de tener demanda para poder desarrollar una nueva tecnología. Eso es muy importante y tenemos que estar, digamos, muy enfocados tanto desde el punto de vista regulatorio de la política pública como en las decisiones que tomen las empresas para poder fortalecer los ecosistemas existentes que ya tenemos y escalar los sistemas de producción que queremos lograr. Eso es bien importante. Creo que lo segundo, también tenemos que esperar, y yo creo que eso se va a acelerar bastante rápido,
con la situación, digamos, macroeconómica y global que estamos viviendo por los compromisos que se han dado en materia de carbono neutralidad a nivel mundial y también por las crisis de otros energéticos y de otros commodities, es muy importante ver también cómo avanza la tecnología en este tipo de energético o de vector, como es el hidrógeno, para poder escalar mucho más las soluciones y migrar hacia otros sectores que no son los tradicionales, como el de refinería. Por supuesto que nosotros vemos un gran potencial, aplicaciones, pues digamos, como lo vimos en nuestra hoja de ruta del hidrógeno, iniciales a otros sectores de la industria, como por ejemplo en sustituir otro tipo de combustibles fósiles por combustibles por hidrógeno de bajas emisiones, y yo creo que eso va a ser, pues digamos, muy importante, donde también las empresas se tienen que mover en ese sentido, no solamente a la mezcla de gas natural, sino también en la mezcla o en la sustitución de algunos combustibles fósiles líquidos, donde creemos que también ese va a ser muy importante. La movilidad, por supuesto, pues que es el caso ideal, ¿cierto? Y aquí supongo que mis compañeros de panel tendrán sus puntos de vista y sus casos en los que profundizar sobre el tema de movilidad. Ya pues Walter nos mencionó el piloto que está trabajando Ecopetrol en términos, digamos, ya de dar como un primer paso, una primera señal, pues digamos con un productor o con un ensamblador nacional que tenemos de un bus que puede ser importante. El piloto que se va a arrancar en la ciudad de Bogotá creo que es una señal importante en la movilidad, pero pues digamos tenemos que esperar que las señales de precio sean absolutamente adecuadas. Por supuesto que la regulación y nuevamente la política pública va a jugar ahí un papel bastante importante, y ahí yo creo que Marco complementó un poco bien lo que el análisis o el resumen que yo hacía al final, mencionando que también es muy claro el tema de incentivos tributarios, y ese es un compromiso que nosotros también asumimos desde el Gobierno Nacional para dejarlo listo en la reglamentación de la Ley de Transición Energética, y que es fundamental y es una señal de habilitadora para no solamente el caso de uso de ustedes, Marcos, sino el caso de uso de Ecopetrol y otros usos de los que, digamos, se expandan al uso tradicional en la industria de la refinería. Creo que eso va a ser fundamental, y por supuesto, pues para viabilizar también el uso del hidrógeno y el potencial que tenemos en Colombia hacia otros sectores, es fundamental dar una señal de regulación lo antes posible en materia de captura, uso y almacenamiento de carbono para, pues digamos, el despliegue de hidrógeno de bajas emisiones o hidrógeno azul con captura de carbono. Creo que ese puede ser un buen panorama, digamos, de los retos que hay para otros casos de uso. Mira, Cayetano, yo pienso que finalmente esto es una cadena y al final de la cadena tiene que haber un mercado. Ciertamente tiene que haber un estímulo a la producción, pero en el caso de energéticos nuevos, porque el hidrógeno como energético realmente no está en nuestra matriz, está como materia prima, hay dos tipos de mercados que pueden surgir. Uno, por ejemplo, en el caso de amoníaco, donde hay un premium que se pueda pagar en un mercado por tener un amoníaco con hidrógeno de origen verde, y en ese caso el mercado reconoce ese esfuerzo de descarbonización y no necesariamente va a ser el mercado colombiano, es un producto que se transa en el mercado internacional. Entonces, en ese caso, si aparece el estímulo en el mercado internacional, por supuesto, estar listos como país a abastecer con hidrógeno verde ese tipo de industrias para que puedan articularse esas cadenas y adquirir ese premium. Pero si la miramos como consumo energético en Colombia, lo que casi todas las proyecciones marcan es que el primer sector de ingreso, como lo decía el viceministro, va a ser movilidad. O sea, el costo total de propiedad entre 2025 y 2027 se debe nivelar para buses de grandes recorridos, comparando buses eléctricos versus buses eléctricos de baterías versus eléctricos de hidrógeno, y gradualmente deben ir ingresando nuevos sectores a la economía. Yo creo que el de calor industrial, para ser competitivo, le falta un recorrido mucho mayor, tal vez en la próxima década, pero tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en la demanda. Y Colombia tiene una doble apuesta y la hoja de ruta bien lo muestra: o desarrollo mercado interno solamente, o desarrollo mercado interno como palanca para exportar.
Y yo creo que en el caso nuestro es muy importante que haya un mercado interno que se vaya concibiendo, pero que sea un mercado que exista porque tiene sentido también económico. Bien hablaban en el panel anterior que haya una racionalidad económica en estas decisiones que se están tomando. Es muy difícil pensar que con la huella de carbono que tiene Colombia se justifique que paguemos más por transporte, por movilidad, por incorporar combustibles. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que prepararnos para cuando esas curvas de eficiencia de producción de hidrógeno y de costo de vehículos, porque el vehículo de celda de combustible también tiene un mayor valor que el vehículo eléctrico de batería, ya sean económicamente viables, estar prestos para poder integrarlos. Creo, para cerrar, que un mecanismo interesante es que hemos visto que estos sistemas de transporte masivo están incorporando muchas más flotas a gas y pensamos que eso es importante, pero también están empezando a incorporar unas fracciones de flota a vehículos eléctricos. No hay una especificación ni que prohíba ni que indique que sea de hidrógeno. Yo creo que sí podríamos ser proactivos como país y decir, de eso que vayamos a incorporar como eléctrico, utilicemos parte de esa flota como hidrógeno porque va a permitir desarrollar demanda en una cadena que es una cadena que es estratégica para la economía y que tiene unos apoyos de nivel nacional que típicamente otro tipo de sectores de la economía no van a poder abordar. Pero creo que hay un trabajo en demanda que hay que hacer, complementado con todos los esfuerzos regulatorios y de estímulos que bien decía el viceministro que se están trabajando. Muchísimas gracias, Marco. La verdad que creo que eso que has comentado es muy relevante, ¿no? Efectivamente, que se integre, ¿no?, la estrategia de movilidad de bajas emisiones, ¿no? Que en principio todo el mundo piensa en esa movilidad sostenible, sobre todo con el vehículo eléctrico, pero que también ahí el hidrógeno pueda jugar un papel. Esto, bueno, Miguel, ya sabes, lo estuvimos comentando cuando estuvimos haciendo la hoja de ruta y de hecho ya se marcó un objetivo de entre 1.500 y 2.000 vehículos ligeros de pila de combustible, entre 1.000 y 1.500 vehículos pesados, y que incluso hubiera un objetivo de entre 50 y 100 hidrogeneras, ¿no? que precisamente activa esta movilidad sostenible con el hidrógeno. Walter, ¿cómo lo ven ustedes el tema de esa activación de la demanda alternativa al uso tradicional, ¿no? Sobre todo ustedes que son los principales consumidores de hidrógeno a través del refino? ¿Qué otras demandas creen ustedes que se podrían activar en Colombia? Yo creo que si uno ve el mundo y algunas proyecciones que dicen que de acá al 2050 será el 50% eléctrico y el 50% de molécula, ¿no? Y cuando hablamos de molécula hablamos principalmente del hidrógeno. En el caso particular yo creo que la evolución de la tecnología juega un papel extremadamente importante en este tema. Hoy producir 1 kilo de hidrógeno verde sale algo así como $8 por kilo, ¿no? Ahora, si yo voy a ese hidrógeno y es gris, está abajo de 2. Entonces, la pregunta es quién paga esa diferencia, ¿no? Si yo quiero tanquear un auto con gasolina, pago, no sé, 100, 150 mil pesos. Si lo quiero hacer con hidrógeno, pago 400 mil pesos. Bueno, ¿quién va a pagar eso? Ahora, en la medida que la tecnología evolucione, y eso es lo que se está viendo que va a ocurrir de acá hacia el 2030, 2035, esos $7 por kilo deberían empezar a acercarse sustancialmente a esos $2 por kilo, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución de la tecnología es fundamental. Y el otro tema, yo creo que todos estamos aprendiendo, o sea, al menos seguramente, digamos, a ciertas consultoras, como el caso tuyo, Cayetano, que, digamos, vienen ya más o las europeas quizás hace 10 años venían hablando de esto, pero en el caso particular nuestro, yo diría que hace 2 años y medio empezamos a hablar de lo que es descarbonización, transición energética y bueno, y todos esos planes, ¿no? Y ha sido un aprendizaje enorme. Digamos, yo creo que por alguna razón la pandemia nos pegó un empujón y bueno, yo creo que la clave acá es, digamos, la transición energética vino para quedarse, va a tardar tiempo, no va a ser fácil, estamos todos aprendiendo. Si uno habla con las Big Oil del mundo, están en una situación muy parecida, o sea, no hay una sola cosa que digamos, bueno, hago esto y salgo. No, seguramente va a ser la suma de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el punto de vista de Ecopetrol, creo que nosotros queremos ir a la vanguardia en ese tema y prepararnos, ¿no? Y en la medida que, digamos,
haya vehículos que funcionen a hidrógeno, bueno, nosotros vamos a tener el producto para suministrarlo. Y creo que de eso se trata y será una evolución, ¿no? Será una evolución. Y en ese sentido lo que mencionaba el vice Miguel es clave, o sea, en esa evolución tenemos que trabajar mano a mano la industria con el regulador, ¿no? Porque si yo quiero agregarle una molécula digamos que lo venimos manejando de biocetano al diésel que estoy produciendo hoy, bueno, necesito que el regulador me avale eso, ¿no? Lo mismo si quiero agregar jet renovable o biojet al jet fuel que hoy producimos, bueno, también el regulador me tiene que avalar eso, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que trabajar de mano a mano, como se lo viene haciendo la industria con las autoridades respectivas, para que digamos, sea un trabajo en equipo y colaborativo en todo el tema de transición energética. No, perfecto, Walter. Bueno, compartías algunos… Sí que está pasando con este micrófono. Compartías algunos números que efectivamente no ustedes pueden manejar debido pues, a la estabilidad de precios que puedan tener aquí en Colombia. Pero bueno, ya os comentaba que en Europa esa incertidumbre es bastante mayor, ¿no? Ya habéis visto que los precios del gas, que en 2 años se han multiplicado por 10, el precio del gas debido, ¿no? Pues a esta dependencia del gas ruso y que ahora pues hace falta comprar ese gas natural licuado, ¿no? Que debido a que es un mercado internacional y es oferta y demanda, pues en el momento que esa demanda, en el caso de Europa, aumenta tanto, pues hace que aumente radicalmente el precio, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Que quizá todavía en Colombia no existe ese mercado, pero añadido a ese aumento tan radical de precio, ¿no? Que se ha producido en este caso ahora, ¿no? Si le sumas el precio de los mercados de CO2, que se han multiplicado por 3 en 2 años también, pues los números se van ajustando, ¿no? En el caso de Colombia, como usted muy bien dice, Walter, puede que sea más estable, ¿no? Pero también ahí se plantea una oportunidad para Colombia a nivel de exportación, ¿no? Si realmente aquí existe una mayor estabilidad de precios, pues eso puede generar una oportunidad. Y además, bueno, comentar que marcamos un objetivo, ¿no? También en la hoja de ruta de $1,7 el kilogramo de hidrógeno, ¿no? Producido con hidrógeno verde, con ese hidrógeno que podría ser emitido en la Guajira, ¿no? Que por el gran recurso que tiene, y que además esto puede originar una estabilidad al reducir la dependencia energética de terceros, ¿no? Y crear esa seguridad energética. A nivel internacional, o si quieren comentar también en Colombia, ¿cómo ven ustedes desde el INDE estas formas de generar nueva demanda? Gracias, Cayetano. Pues nuevamente, ¿no? Yo creo que vemos el momento, sin duda. O sea, con toda esta energía, ¿no? que particularmente en Colombia se está poniendo. Creo que se empieza a dar claridad en un par de números. Estamos generando hoy en el planeta 38, algo así como 38 gigatoneladas de CO2. Nuestro planeta tiene una capacidad naturalmente, con mares y ríos, de procesar 10. Traemos ese delta de 28 gigatoneladas. Entonces, como la única forma de poder hacer lo que nos corresponde por el planeta es adoptar rápidamente todas estas tecnologías. Y a mí me da gusto ya en Colombia que nuestros clientes empiezan a hablar, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Tengo que migrar, porque también están las producciones que tienen las presiones, clientes que producen aquí y su producto se vende en Europa, por ejemplo, y tienen sus compromisos también firmados. Es que no puedo usar energías que no sean limpias porque se va midiendo toda la cadena en los diferentes niveles, ¿no? Entonces ese es otro motor. Yo veo mucho el motor de la industria, nos están preguntando, creo que ahí entra en todo este mecanismo también las agencias certificadoras que empiecen a dar todo ese otro mecanismo de certidumbre de cómo están llegando los productos, qué huella viene atrás, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, todos los procesos productivos, porque ya los mercados lo están apreciando. Entonces ya no nada más es dónde se va a intersectar el precio del nuevo hidrógeno verde, donde está el punto de inflexión, donde compite con lo actual, está bien,
pero hay algunos otros procesos que van a forzar a que entre antes. Y yo creo que una ventaja es mucha de la tecnología al momento que se requiera. El caso particular de Colombia ya está, porque ese es un desarrollo que ya también se ha hecho. Entonces hay muchas de las aplicaciones que ya están desarrolladas. En el momento, por ejemplo, que un barco ya se va a llenar con hidrógeno, pues todo lo que se requiere, el diseño del inyector, la dosificación, las presiones, generalmente es a muy altas presiones, toda esa ingeniería, estar listos al momento que se requiere, creo que es parte de ese momento. Ahí es donde Linde contribuimos en traer lo mejor tecnología que esté disponible en el mundo al país que se requiere, en este caso a Colombia, de las diferentes aplicaciones. Yo creo que ese mecanismo, escuchar, porque hace unos años no pasaba, clientes que ya están interesados en problemáticas reales y insisto, y el driver ya, el precio sí se ve un poco adelante, ¿no? Donde sea competitivo. Me dicen, oye, en mi warehouse, pues las baterías me tardo 6 horas en recargar, ¿cómo los convierto en hidrógeno? A ver, vamos a hacer los números. Y que ya se empieza a tener, sin duda que falta todo el marco regulatorio, pero ya se empiezan a tener algunas guías de decir, a ver, déjame armar mi paquete, ¿cómo se vería mi caso? ¿Qué es lo que ya hay? Y hacer todas esas simulaciones, se empieza a hacer ese momento, ¿no? Yo lo veo que ya es un momento, prende como pólvora, ¿no? Ya empieza y se activa lo que decían de la paradoja, ir rompiendo esa parte del huevo la gallina, porque si no, no se da. Entonces, particularmente Colombia, creo que toda esta energía que se está poniendo, que están los compromisos, las carreras, estar generando las avenidas para cada uno de las diferentes necesidades de la industria, porque no es solo movilidad, sin duda que esa es una y es clave y está avanzado y es un tema de implementación, pero están todas las otras variantes, ¿no? La industria creo que va por estos compromisos de bajar la huella. Creo que esa carrera va a ayudar también como otro motor, ¿no? Y entonces estar listos y preparados al momento que se requiera, porque eso se empieza a ver desde ya. Creo que ese es un valor, el llevar la tecnología y decir, estamos listos, la solución técnica es esta. Lo vemos en el electrolizador, es uno de los electrolizadores más grandes del mundo ya funcionando con la tecnología de intercambio de membrana de protones, ya instalado con tecnología de Linde en Alemania. O sea, que cuando se requiere decir, sí, aquí está ya la solución. Y así diferentes aplicaciones. Entonces yo lo veo, coincido mucho con los comentarios, el ambiente y pues con la confianza de que estén las condiciones del país regulatorias para que cada vez sea más fácil soportar y justificar los casos, ¿no? Esa es un poco la lectura que tenemos al momento. Muchas gracias, Luis. Pierre-Marie, ¿cómo lo ven ustedes? No soy seguro entender la pregunta. ¿Hablamos de nuevos usos del hidrógeno o de retos? Sí, correcto. Nuevos usos de demanda, Okay. más allá del sector tradicional, ¿no? Que Sí. decíamos que era ese 98% de la demanda actual internacional dedicada al refino y al amoníaco. ¿Qué otros usos ven ustedes que se podrían activar para llegar a esa que usted bien comentaba, esas estrategias net zero? Sí, claro. Entonces, lo que vemos a nivel mundial y también que puede aplicarse a Colombia son 3 nuevos usos. El primero, no voy a repetir todo rápido, la movilidad pesada, camiones, buses articulados, como tenemos en Bogotá, por ejemplo, es un caso perfecto, y navíos, barcos también. Y eso no es para en 10 años, y ya tenemos pilotos y cosas en operación. Navíos en el momento es en Noruega, en China, en Alemania tenemos ya proyectos con camiones y en Francia flotas de taxi. Entonces, la movilidad, pero pesada realmente es para mañana. El segundo tema, si hablamos, no sé si ya lo hablaron, pero porque no escuché todo con el eco, al lado del amoníaco en la industria química, también el metanol, que tiene un futuro grande, creo. Depende mucho del precio del hidrógeno y la competitividad, y vamos a hablar de eso después, imagino.
pero el metanol combina muy bien la decarbonización con la captura del CO2 mezclado con hidrógeno verde para tener un metanol verde que puede servir como combustible para navío, para una mezcla en los combustibles terrestres o como un bloque nuevo para una transformación en la industria química. Entonces, toda la industria la economía del metanol es algo que no es nuevo, pero que tal vez con un precio competitivo del hidrógeno puede llegar aquí en Colombia. Y el tercero, creo que no lo hablamos ya, imaginamos que mañana con toda la inversión que está planeado para la energía renovable, con un montón de gigawatts de solar, de panel, va a tener un momento que en La Guajira a medianoche hay demasiado energía producida que de consumidor en el país. Entonces, usar el hidrógeno para almacenar la energía y usarla en otro momento va a llegar con seguro en un momento. Entonces, para mí, realmente el tercer uso hidrógeno nuevo para Colombia. No, perfecto, Pierre-Marie. La verdad que han comentado, ¿no? Todos ustedes, Luis también comentaba que ha introducido el tema del consumo del hidrógeno, ¿no? Quizá a través de derivados como el amoníaco en el transporte marítimo, ¿no? Que además aquí ustedes saben que la AIMO, ¿no? la International Maritime Organization, ya tiene unos objetivos de descarbonización del 50% a 2030 y del 100% a 2050. Por tanto, ahí se jugará un papel seguramente, ¿no? Por parte de los derivados del hidrógeno y, bueno, por supuesto, todo lo que han comentado del transporte pesado, la continuación del consumo del amoníaco, ¿no? Y luego, pues, otros sectores que puedan surgir como la aviación, ¿no? O otro tipo de sectores en el futuro con los biocombustibles, ¿no? Y esos combustibles sintéticos, ¿no? que realmente se puedan activar, ¿no? de cara a esa descarbonización total. Quizá por cambiar un poco el flujo para que venga de aquí hacia allá. Vamos a cambiar la pregunta y si quieres, Pierre-Marie, continúas. ¿Qué retos habéis identificado desde Air Liquide que pueden existir, ¿no? para el desarrollo de proyectos de hidrógeno? Ok, entonces voy a hablar solo de la parte de producción hidrógeno verde a partir de electrolizador. Y el reto principal que vemos y con la experiencia que tenemos con las operaciones y los proyectos en desarrollo es realmente la rentabilidad de los proyectos. Como un actor privado se necesita, y con accionistas, se necesita tener una rentabilidad como hace 20 años o 100 años. Entonces, para nosotros realmente el reto principal, y ahí podemos tal vez resumir en tres criterios o elementos para la producción de hidrógeno verde. El primero es realmente, y lo hablamos esta mañana, la competitividad de la energía. El hidrógeno es un vector para almacenar un electrón, entonces la competitividad del hidrógeno es totalmente relacionado a la competitividad del electrón. Y entonces enfocarnos en cómo producir de manera competitiva la energía es muy importante. Hay un potencial muy fuerte en La Guajira, lo hablamos. Podríamos hacer producción locales para evitar y salvar un 40% de costo de transporte, de transmisión, que pesó mucho en el precio de la energía. Pero después hay un reto de tener un punto de producción y de consumo diferente, entonces manejar también la logística de los productos. Bueno, el primer reto, eso. El segundo, realmente la cooperación en todos los actores. En el pasado, en el mundo industrial, el mundo del B2B, estaba dos actores tratando juntos con un contrato. Con este tipo de proyecto debemos realmente trabajar juntos. Hay espacios para todos. Pero el tema hoy, lo que veo es que el hidrógeno es a la cruce de tres sectores. Primero, el hidrógeno es un gas, entonces entra
entra en el área del gas industrial con Luis Linde. Hidrógeno también es un combustible, entonces claramente petróleo, industria de gas tiene su espacio en este mundo. Y también el hidrógeno es una energía, porque es un vector de energía, entonces todo el sector energético está dentro. Y bueno, da un poco de confusión entre todos esos sectores y creo que debemos bien definir y hay espacios para todos. Sin embargo, y mismo que con la urgencia climática que tenemos, el bajo todavía nivel de desarrollo y madurez de las tecnologías de electrolizador, debemos que cada uno entregar el mejor de su sector para llegar a algo rentable, es el tema. Y no solo tecnológico, el tema importante es la ejecución, la capacidad de entregar un proyecto en corto plazo, bien hecho y alineados con el plan inicial. Y no solo tener la tecnología y voy a adaptarlo. Entonces, hoy hay realmente una gran experiencia para que el sector energético desarrolle proyectos de energía renovable muy competitivos para tener esta energía barata y tener este hidrógeno barata. Así, time's up. Bueno, ¿y puedo continuar o...? Sí, puedes ir acabando porque tienen que... Bueno, voy a cortar. El tercer, bueno, entonces, cooperación, muy clave, puedo hablar después. Y el dernier es financiación público. En cada proyecto, un aporte masivo de un fondo público es necesario para tener hidrógeno competitivo. Y no hablamos de una reducción de impuestos, ya está mucho. En Europa lo que se pasa es un aporte de 30 a 50% de subsidio en el CAPEX. Entonces, algo masivo. Que si hoy no tenemos las tecnologías listas y maduras para hacer el proyecto, se necesita este aporte público masivo. Perfecto. Si queréis, bueno, se ha acabado el tiempo, pero por dar también voz al resto, si queréis seguimos, Luis. Gracias. Pero un poquito más breve, sí que os pido, porfa, que por respeto al público, que está ya un poco cansado, me imagino. No, muy breve, creo que se ha comentado. El reto que yo veo así principalmente es la continuidad, que no se pare el momento. Me ha tocado ver en otros países que se para y eso creo que no ayuda. Entonces, este gran momento que se ha construido, que siga la regulación, que la industria pueda hacer sus casos de negocio, sin duda el incentivo fiscal, entender el momento de cada aplicación, cómo ir promoviendo, ese es el principal reto que veo. La parte técnica, la parte tecnológica creo que está en gran medida resuelta. Me decía, oye, pero entonces si pueden poner las estaciones de hidrógeno líquido. Sí, claro, ya la experiencia está, lo hemos hecho en mover el oxígeno líquido, nitrógeno líquido. El mover hidrógeno líquido es algo muy similar. Se puede poner en el punto donde se requiera el volumen que se requiera, se gasifica, se dan las presiones. Creo que esa parte está. Que no se pare todo este momento las regulaciones y la continuidad para que siga ganando el momento, ese es el reto. Entonces, la confianza de que si se siga siempre moviendo en el sentido, creo que sin duda se van a alcanzar las metas planteadas, ¿no? Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Walter. Bueno, yo creo que la tecnología y el desarrollo de la tecnología para que tengamos una producción competitiva, ¿no? ¿No anda? ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, un poquito más. ¿Ahí? Yo creo que la tecnología cumple un rol fundamental, la evolución de la tecnología y cómo va evolucionando para poder producir hidrógeno competitivo a futuro, ¿no? O sea, tenemos países, por ejemplo, donde han surgido combustibles alternativos que han sido competitivos, por ejemplo, el gas natural, y obviamente la flota de vehículos se va en alto porcentaje hacia el gas natural, ¿no? Entonces creo que eso va a ser fundamental a futuro para poder tener buenos resultados y lograr que el hidrógeno vaya penetrando en, digamos, por ejemplo, en la parte de movilidad. Y el otro tema yo creo que es fundamental y lo veo en la industria, hablando un poco del momento,
que habló mi colega acá recién, yo creo que hay que aprovechar el ambiente colaborativo que hay. O sea, yo no recuerdo haber visto en la industria del oil and gas un ambiente tan colaborativo como el que veo hoy, donde el concepto de hubs, donde el concepto de no importa si vos sos A, B, C, hagamos esto, produzcamos esto a escala, seamos competitivos, desde la captura de carbono, por ejemplo, que mucho se habla también, pero ese concepto colaborativo y trabajo en equipo, creo que eso es fundamental sostenerlo para el éxito de esta transición energética y para la incorporación de hidrógeno como palanca clave dentro de la transición energética. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. A ver si lo hago más corto. Marco, a por ello. No, estando de acuerdo con lo que dicen, yo adicionaría generar demanda. Una vez generemos demanda, la producción se va a organizar, la cadena logística se va a desarrollar y el regulador va a tener que ejercer su rol en la medida que sea necesario para el mercado, pero yo creo que tenemos que trabajar muy seriamente en generación de demanda de hidrógeno como energético, principalmente. Perfecto, Marco, gracias por la brevedad. Y Vice, para cerrar. Gracias. No, yo creo que para no ser repetitivo, creo que los temas regulatorios ya los mencionamos, pero dos temas importantes para el hidrógeno de bajas emisiones. Lo primero, para el tema de hidrógeno verde, pues seguir impulsando con la inercia que llevamos el tema de energías renovables. Necesitamos descongestionar nuestra red, seguir que nuestros proyectos eólicos y solares se puedan instalar con la velocidad que requiere esto para seguir avanzando en el tema de hidrógeno verde. Y en el tema de hidrógeno azul, pues ya lo mencionamos, importantísimo tener una regulación clara y unas señales claras que le den confianza a todas estas empresas que están en las diferentes partes de la cadena y en los diferentes ecosistemas para poder hacer captura, almacenamiento y uso y disposición final del carbono. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Pues nada, a acabar. Agradecer al público por aguantar aquí fielmente hasta el final, los que se han quedado, que veo que algunos ya han desistido. Agradecer también a todos los panelistas. Muchísimas gracias por las intervenciones. La verdad que han sido geniales. Y agradecer, bueno, sobre todo a la Andy por organizar el evento y por dedicar un espacio al hidrógeno. ¿Será el hidrógeno el combustible del futuro? Veremos si esto es así. Y nada, esperemos estar aquí el próximo año. Y bueno, dejamos la petición, que a ver si la pueden poner un poquito antes el próximo año, la de hidrógeno, porque para que la gente no esté ya en las últimas. Venga, gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un día muy productivo. Y a continuación los invitamos a la terraza del Claustro Las Ánimas, ya que SGS tiene preparado para ustedes una actividad social, así que disfruten de este espacio. Nos vemos mañana a partir de las 8 en punto para continuar con nuestra agenda académica. Feliz noche y que disfruten muchísimo de este espacio que les ha preparado con mucho cariño SGS.